buenos días. Exactamente, es la noticia del momento a nivel internacional y sobre todo en Ecuador, que se ha visto nuevamente estremecido por un acto delictual, pero este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más graves del último tiempo, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuando solo faltaban 10 días para las primarias de las elecciones generales en ese país. Un ataque que fue perpetrado cuando había finalizado un mitin en una escuela de Quito, y al momento de abandonar ese lugar ingresa a este vehículo, y a pesar de estar custodiado por miembros de seguridad y también por la policía, unos 3 sicarios propinaron una veintena de balazos. 2 de estas balas impactó en la cabeza del político. Otras 9 personas también resultaron heridas en ese incidente. Veamos ese dramático momento. Recibimos unas ráfagas de 40 disparos, saliendo Fernando indudablemente, y unos están heridos, otros posiblemente están graves, y Fernando desafortunadamente recibió disparos, al parecer en la cabeza. Nos acaban de confirmar el equipo médico que ha fallecido. Es un dolor indescriptible, es un dolor indescriptible. Efectivamente, falleció poco después. En forma inmediata se ha desplegado un operativo de búsqueda de todos estos responsables. Ya hay 6 personas detenidas, 6 implicados, mientras que uno de los sospechosos murió anoche después de ser detenido tras enfrentarse a tiros con la policía. Ya habló el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se manifestó indignado, consternado, como no, por lo ocurrido. Llamó a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad que estuvo trabajando durante toda la noche, en el que fue convocado también el comité electoral, y prometió una investigación exhaustiva, asegurando que este asesinato no va a quedar impune. Escuchemos entonces las declaraciones del presidente ecuatoriano. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista, y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Exactamente, de hecho también el presidente ha decretado 60 días de estado de excepción. Ya hay un despliegue de las fuerzas, ¿verdad?, en las calles. Para hablar brevemente, Villavicencio, de 59 años, era periodista y luego congresista del partido de centro llamado Movimiento Construye. Le llaman Construye solamente allá, y es un partido de centro. En una entrevista ya había advertido que había recibido una serie de amenazas. Dijo que era del cartel de los choneros, cuyo líder es conocido como Fito, que tiene vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa del Chapo Guzmán. Se negó a usar chalecos antibalas, desafiando justamente al crimen organizado, que era una de sus grandes promesas para combatir si se convertía en presidente. Durante su campaña el lema era es tiempo de valientes, y prometía justamente terminar con las mafias. Se trata de un político que fue perseguido por el gobierno de Rafael Correa, porque, como les decía, era periodista, dedicado a la investigación, denunciando una serie de actos de corrupción que involucraban al entonces presidente Correa, y de hecho reaccionó Correa desde la distancia. Ustedes saben que lleva años allá en Europa, diciendo que ahora en Ecuador no se están haciendo las cosas como corresponden, no hay un Estado de Derecho, y debido a estas amenazas él en su momento tuvo que escapar. Se vio obligado a escapar, se escondió en la selva, y el año pasado había sido ya víctima de un atentado en su domicilio, el cual fue atacado con múltiples impactos de bala. Era uno de los 8 candidatos de la primera vuelta de estas presidenciales que les decía son en 10 días más, porque ya dijo el presidente van a haber elecciones que se están celebrando además en forma anticipada este 20 de agosto en Ecuador por una situación política que también está enfrentando el gobierno. Y de
en cuanto a las encuestas, muchos preguntaban en cuál estaba, si era uno de los que lideraba. No, según la encuesta estaba en unas en el 4º lugar, otras en el 5º lugar. Quien va liderando los sondeos es la candidata al correísmo. Ella se llama Luisa González de Revolución Ciudadana. Así que a raíz de este atentado, los candidatos han decidido suspender sus campañas. Lamentablemente, Ecuador sufre un aumento de la violencia en forma abismante, vinculada justamente al narcotráfico. Hemos reportado aquí una serie de incidentes al interior de las cárceles. Hay unas bandas, el crimen organizado y sobre todo los narcotraficantes son carteles importantes. Han habido lucha entre ellos al interior y por eso hay una serie de motines y han perecido personas. Pero en el último tiempo tuvimos que reportar, hace poquitos días, el asesinato de un alcalde justamente de Manta, que es uno de los puertos principales donde se están llevando adelante estos narcotráficos hacia el exterior. Y el problema es que su lucha también era terminar con los carteles de la droga. Como si